Shalom Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Bien, mis hermanos, hoy estamos contentos porque estamos en día de reposo, Yom Shabbat. Y bueno, queremos compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parasha, a la porción de Torah de esta semana que lleva por título Haham Kemit Onim. Esto significa el pueblo se quejó. Esta parasha está compuesta por una porción en la bendita Torah, el libro de los números, capítulo 11, versos del 1 al 35, bien, Yesaya Haneví, profeta Isaías, capítulo 50, verso 2, y luego del verso 1 del capítulo 59. Del libro de Salmos, el Salmo 105, y en el Brit Hadashah tenemos una cita ahí, una porción en lo que es la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 33. Bendito sea el Eterno. Y bueno, nos encontramos un excelente menú hoy para degustar. Y va a estar hermoso este día. Así que te invito a que te relajes, te pongas tranquilo, tranquila y te traigas una tacita de café porque hoy va a estar hermoso. Todos los comentarios a la parasha de los diferentes maestros aquí en la Keila de Joshua, transmitidos todos, valga la redundancia, por Radio Salón, la estación con el espíritu. Entonces, mis amados, aquí nos vamos a encontrar este menú o parte del menú en lo que es la bendita Torah. ¿Cómo es que el pueblo de Israel se revela contra el Eterno? Y el Eterno les dice y les cumple, les envía carne, codornices. También vamos a encontrar cómo es de que Moshe es secundado ahora por 70 ancianos, 70 hombres sabios llenos del Ruaj del Eterno para ayudarle con la obra. Nos encontramos también lo que es el Dad y Medad, como profetizan también en el campamento. Y finalmente, en la bendita Torah, cómo es que el Eterno les provee de carne lo que tanto estaban pidiendo. Así que va a estar hermoso. Más lo que son las demás citas, hablando en el Tanaj, lo que es el libro de Salmos, lo que es el profeta Isaías, y en el Brit Hadashah, lo que es Pacto Renovado, la carta a los Corintios. Pero bueno, hablando de la carta a los Corintios, quiero invitarle ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y mientras usted busca esa cita, vamos a ocupar estos tiempos en las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el espíritu, para enviar saludos y muchísimas bendiciones a nuestros amados Morín Morales. Nuestro amado Morea Jaro Morales y su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Que el Eterno les bendiga grandemente y Él les recompense conforme a su obra. Amén. Ellos son los presidentes y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado allá en el sur de Los Ángeles, California, y nos da cobertura a Congregación El Yo Soy, a Radio Salom, al Instituto de las Raíces Hebreas y a diferentes ministerios en todo este mundo. Bendito sea el Eterno por la vida de nuestros amados Morín Morales. Y también a todo el cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la parasha. A todos y cada uno de los congregantes en la Keilah de Joshua. Recuerde, somos un ministerio por línea conformado por los huesos secos de Ezequiel 37, dispersos por todo el mundo. Bendito sea el Eterno, que nos ha traído hacia Él, hacia Él. Bendito sea nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Y bueno, también a nuestra amada Jotí Blanquita Rodríguez, es la capellán de oración y de ayuno. Así que es una bendición. También nuestra amada Jotí Blanquita Rodríguez, junto con nuestra amada Jotí María Cristina Kressler, están encargadas de ello. Y también nuestra Ajotí Dalis de Méndez, que es la que comparte los audios de las oraciones 3 veces al día, conforme lo hace el pueblo de Israel. Lo encontramos en la Torá, bueno, desde hace mucho tiempo. Bendito sea el Eterno por la vida de también nuestras amadas hermanas. El Eterno le bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente, así como a todos y cada uno de los que nos sintonizan hoy.
Estamos juntos en Ejad. Amén. Bueno, vamos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos al verso 1. Mire lo que dice Sheliach Shaul, apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A la que isla en Corintio. En este tiempo de la era del Mashiach. ¿Ok? Y les dice, miren, porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que le pasó a nuestros padres, hablando de los padres en la fe. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar, mar de juncos, mar rojo. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe, ahí hicieron su tevila. Y también todos comieron el mismo alimento del Ruach. Con la mayoría de ellos, el Eterno no estuvo complacido, por lo cual sus cuerpos quedaron postrados en el Bamidbar, en el desierto. Y mire, mas ahora, ponga atención, mas ahora estas cosas pasaron como un evento histórico prefigurado como advertencia, que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Habla de cosas malvadas. No sean idólatras, como algunos de ellos lo fueron, porque el Tanaj dice, el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para entregarse a rebeldía. Así de tremendas estuvieron las cosas. Entonces habla de cosas malvadas, cosas que hacen los malvados. Hay que deshacernos de un corazón malvado. Aquí vemos su comentario de Parashá de Sheliach Shaul, del apóstol Pablo. Y también en la carta a los romanos nos dice que no seamos vencidos por la instrucción de la carne, de la ley del pecado y de la muerte que mora en nuestro cuerpo carnal. No puede ser que la carne domine. Tiene que ser la Torá del Ruach Kodesh, la instrucción del espíritu de vida o la ley del espíritu de vida, como usted lo conoce, en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro, quien tiene que gobernar a nuestra naturaleza humana, a nuestro cuerpo biológico. Amén. Bendito sea el Eterno. Así que, habiendo leído esto y en este orden de ideas y viendo entendido lo que es el comentario del Sheliach Shaul con respecto a la Torah, pudiésemos decir su comentario de Parashá, vamos a hacer tefila. Oremos. Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kevó Malchutó Leolam Vaed. Escucha, oh Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Abacados, Jehová Sebaot. Toda Rabá. Muchísimas gracias por este Yom Shabbat, este día de reposo que has creado para nosotros. Un día de delicia, un día santo, apartado, un día consagrado para ti. Pedimos, Abacados, que tú hables a nuestro entendimiento, que tú continúes con la obra del Tikkun Nefesh, la rectificación de nuestra alma. Prepáranos, capacítanos, límpianos con tu bendita Torah. Alumbra nuestro entendimiento, te lo pedimos en esta hora, ya que entendemos lo que dice el Salmo 119 en el verso 105, que lámpara es a mis pies tu Torah y lumbrera a nuestro camino. Este camino de la emuná, el cual estamos caminando, el cual estamos siguiendo, tomados de tu mano, amado Mashiach Yehoshua. Abacados, toda Rabá. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, pues ya checamos aquí esta introducción con respecto a la porción de la Torah en la primera carta a los Corintios. Y bueno, la invitación es a que la leas toda completa para que le comprendas mucho más. Pero ahora vamos a lo que él dice que se dejó escrito como ejemplo para usted y para mí. Ahí en el Bamidbar, ahí en el desierto. Así que vamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 1, donde comienza nuestra parasha de esta semana. Amén. Mire lo que dice. Pero el pueblo comenzó a quejarse de su mala suerte a oídos de Jehová. Cuando Jehová escuchó esto, su ira se encendió. Así que fuego de Jehová se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Consumió las orillas del campamento. ¿Qué vemos aquí, mis amados Ajin de Hayot? Y lo encontramos
casi en todo el viaje. Esos 40 años que el pueblo de Israel vivió experiencia tras experiencia en el desierto. Nos damos cuenta que cada vez que el pueblo de Israel se quejaba, la gloria de Jehová aparecía. Amén. Porque al eterno Jehová Sebaot le, le desagradaron muchas murmuraciones y quejas, las injurias. El eterno busca a alguien con emuná, alguien que le crea, así como Abraham, que le creyó y su emuná le fue contada por justicia. El eterno hace promesas y está dispuesto a cumplirlas, pero busca a quien se las crea, y si alguien le cree y le obedece, con esa persona hace cosas muy importantes. Por eso el Bri Hadashah nos dice que sin emuná, sin una fe completa, madura, perfecta, es imposible agradar a Jehová, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay, que es real y que es galardonador de los que le temen, de los que le buscan, de los que le obedecen. Y eso es lo que podemos ver aquí, que a nuestra Abacados no le gustan las murmuraciones, no le gustan las quejas, las injurias, no le gustan esas cosas. Él busca hombres y mujeres de una fe obediente, de una fe madura. Bendito sea el Eterno. Y así como lo leemos en el Bamidbar, igualmente en este tiempo hacemos que se disguste. ¿Y está disgustado con quién? Con aquellos que siempre critican, que siempre murmuran, que siempre se quejan y que siempre solamente tienen su mirada puesta en lo malo. En otras palabras, tienen un ojo malo. Todo, todo para ellos es malo. Siempre encuentran defectos en todos los demás y no hay nada que les agrade e injurian. Con ellos está enojado Jehová. No está de acuerdo con esa manera de ver, de sentir, de pensar, de existir. Pero Jehová el Eterno nos pide vivir una vida en amor a Jehová, amor eterno, amor perfecto, amor infinito, que es el que Él nos da, y que perdonemos. ¿Recuerda la oración del Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos pide que vivamos en shalom, en paz del Eterno, no de la que el mundo ofrece, en paz del Eterno. Y que vivamos con su carácter. Y su carácter, recuerde lo que dijo nuestro amado Mashiach y Joshua: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que hagamos, hagamos bien. Tomemos ejemplo de lo que nos enseñó Mashiach. Vamos a ver ahí de nuestros hermanos de Yehudá, de Rashi, un pequeño midrashim para este versículo 1 del capítulo 11 de Bamidbar, Números. Y nos dice que los perversos del pueblo, ¿recuerda lo que leímos con el apóstol Pablo? Bueno, corazones perversos. Entonces, los perversos del pueblo eran como quienes buscaban los pretextos malignos. ¿Para qué? Para rebelarse contra Jehová. Andaban buscando el argumento para rebelarse contra Jehová. Y, por ejemplo, decían y argumentaban, dice este Midrash: llevamos 3 días caminando, no hemos descansado, no hemos comido. ¿Por qué? En el capítulo anterior, en la parasha pasada, en el verso 33 del capítulo 10, nos dice que partieron del monte de Jehová y prosiguieron una jornada de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová, iba delante de ellos durante el camino de 3 días para descubrirles un lugar de descanso. Este era el propósito, descubrirles un lugar de descanso. Pero ¿qué hicieron ellos? Encontrar el pretexto correcto para rebelarse. Así que esto le pareció mal a los oídos de Jehová y su ira se encendió. Le pareció mal porque
El Eterno tenía la intención de que llegaran cuanto antes a la tierra prometida. Usted lo sabe. Podían haber cruzado en un máximo de 2 semanas, pero a causa de su rebeldía, de sus rebeliones, de su falta de muná, se tardaron 40 años o un poquito más. Entonces, un fuego del Eterno se encendió contra ellos. Un fuego, un fuego. ¿Qué hizo este fuego? Consumió el extremo del campamento. Este fuego consumió a los perversos. O bien, dice este Midrash, a los dirigentes, por no haber podido contener al pueblo. Porque en el Lashon Kadosh, en el hebreo, dirigentes y perversos tienen la misma raíz que extremo. Los dirigentes honestos y los perversos eran literalmente los extremos del campamento. Podemos decir los polos. Unos eran buenos, diligentes, y otros eran malos, negligentes. Ahí vemos ese Midrashim, para que lo escudriñes y digas, ¿qué piensas de esto? Bueno, así que la actitud de rebeldía provocó la ira de Jehová, que consumió los alrededores del campamento. Hablando de los perversos y negligentes. Líderes perversos y negligentes. No estamos hablando de Moisés y de Aarón. Perversos y diligentes. Los de mal corazón, de corazón perverso. Ahora, continuemos. ¿Qué es lo que había detrás de todas estas quejas? ¿Quiénes eran los que estaban perturbando al pueblo? Podemos localizarlos aquí también. Es posible también en este tiempo de la era del Mashiach poderlos identificar. Quiero invitarte al verso 4 del capítulo 11 de Bamidbar Números, porque nos dice que después la multitud, ponga atención, después la multitud mixta que estaba con el pueblo de Israel se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel por su parte también renovaron su gemido y dijeron, si solo tuviéramos carne para comer. Así que mis amados Ajim Behayot, como lo hemos visto en capítulos que hemos estudiado anteriormente en otras porciones, sabemos que las personas que comenzaron las quejas y las murmuraciones son aquel grupo de extranjeros que no estaban seguros de su identidad y no se integraban en ninguna de las tribus. Siempre manifestaron una actitud de permanente indecisión sobre si debían avanzar en el viaje o regresar a Misraim, a Egipto, a Pitón y a Rameses, a la esclavitud. Ellos provenían de matrimonios mixtos o matrimonios de distintas razas, en los que uno de los padres podía ser egipcio y residía allá en Egipto, y otro pudiese ser su padre israelita. Eran mezclas, no estaban definidos. Sus sentimientos estaban divididos. Por una parte se sentían egipcios y les agradaba todo lo que en Egipto se vivía. Y por otra parte se sentían israelitas y les atraía participar de la marcha del pueblo de Israel por el desierto. Pero no eran lo suficientemente egipcios como para haberse quedado en Egipto y pertenecer ahí. Ni eran lo suficientemente israelitas como para querer salir en la marcha por el desierto. Continuar adelante. Entonces estamos viendo, como quien se dice, personas con un pie adentro, con un pie afuera. Así como los porteros. Un pie en la cancha y el otro pie en la portería. Un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Eterno. Y así no se puede. Se tiene que definir, tiene que desarrollar su identidad de reino y de reino de Israel. Recuerde, hemos sido injertados siendo olivos silvestres
al olivo natural. Y recuerde lo que decía Sheleach Kefa, ahí en el Monte de los Olivos, cuando Mashiach iba siendo levantado. Adón, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así que se tiene que desarrollar la identidad. La identidad. Y caminar conforme el Eterno lo disponga y a donde Él nos lleve. O como encontramos en el Brit Hadashah, en la carta de Jasón, Apocalipsis, o Revelación, capítulo 3, verso 15. Y el 16, de paso, lo leemos. ¿Cómo dice ahí? Yo sé lo que estás haciendo. No eres ni caliente ni frío. Cuánto quisiera que fueres uno o lo otro. Así que por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, te botaré, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el Eterno. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. O sea, ni le sirves al reino de Elohim, ni te entregas completamente al reino oscuro, sino que estás en medio, estás entre dos pensamientos, inconstante, de doble ánimo. Entonces te vomitaré de mi boca. Así que, dice el Eterno, ni fríos ni calientes, tibios, y los tibios no agradan al Eterno. Tremendo. Entonces, este grupo mixto, compuesto de varias razas, no, no obedecían al Eterno y participaban de la marcha, sí, pero de la marcha de las incomodidades y de la marcha de las dificultades y con todo lo que eso implicaba. En los tiempos actuales, en la Keilah, en esta era del Mashiach, hay personas que aparentan ser piadosos y fieles seguidores de Mashiach. Sí. Pero cuando deben ser radicales, en obedecer las normas, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas en la bendita Torah, respetar las limitaciones establecidas por el Eterno en su Torah, entonces comienzan a criticar, a murmurar y a quejarse de la autoridad. Cuando ¿qué hay que hacer? Nashe Isma. Haremos, aunque no entendamos. Haremos y después entenderemos, porque no puedes o no podemos comprender todo desde el principio, pero hay garantía que si el Eterno lo dejó establecido y nosotros lo cumplimos, viene una bendición, aunque no lo entendamos. Después el mismo Eterno nos irá aclarando. Así que te invitamos a estudiar Torah, guardarla en tu corazón y ponerla por obra. Entonces se quejaban de la autoridad y esto lo siguen haciendo. Son rígidos de corazón. Y esto de acuerdo a un sentir carnal, no siendo nada espirituales, apegados solamente a principios que han escudriñado en la escritura o leído solamente o escuchado, pero caminan en sus propios principios, en su, ¿cómo se pudiera decir para que lo entendamos? En su propia interpretación de la palabra de la salvación y de lo que es el camino del Eterno. Pero escrito está que la Torah, el Brit Hadashah, no es de interpretación privada. No es de interpretación privada, es conforme el Eterno lo establece y lo pide. Así que yo como mexicano no puedo cocinar Torah a la mexicana. Yo tengo que ajustarme, alinearme a lo que el Eterno pide. No puedo hacer que el Eterno se alinee a mi sazón. Por eso dijo Mashiach, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces yo no puedo hacer Torah a la mexicana. Yo tengo que dejarme moldear por el mismo Eterno. Este tipo de personas disfrutan
de las bendiciones, o buscan las bendiciones, pero no buscan al que bendice. Pero por otra parte, durante el tiempo que caminan con el Eterno, pretenden adaptarse a las cosas del Eterno, pero a la misma vez conservar los valores seculares de este mundo. Y Mashiach dijo que el que se constituye amigo del mundo, hablando del sistema, se constituye enemigo de él. Encontramos nosotros ahí en el Brihadashá, Mateo 24, que habrá una lucha de reino contra reino. Y existe esa lucha reino contra reino. Hablando de lo espiritual, podemos decir que hay una lucha entre el reino de Edom y el reino de Israel, el reino de Ismael, el reino de Israel. Son luchas espirituales, reino contra reino. Entonces, si nos hacemos amigos, partícipes del reino de Edom, nos estamos constituyendo aliados de Edom. Y usted y yo pertenecemos al reino de Israel por identidad. Bendito sea nuestro abogado. Y por gracia de nuestro amado Mashiach Yahushua. Bendito sea su nombre. Entonces no podemos buscar cumplir los valores de la Torah y a la misma vez conservar los valores que este sistema, Edom, de este lado del mundo, nos ha instruido, enseñado, o lo que hemos sido formados ahí en ese sistema. Porque este tipo de personas, aún en la era del Mashiach, son como aquel grupo de personas extranjeras, no capaces de desarrollar su identidad de reino conforme al reino de Israel. Y hay una mezcla, una mezcolanza, no hay una definición en la identidad, en la personalidad, de acuerdo a Mashiach. En el fondo del corazón, en el centro de la voluntad de estas personas, predomina una actitud de indecisión permanente. Son emociones, pero no hay convicción, no hay decisión estable. No están muy seguros a quién pertenecen, si al reino de Israel o al reino de Ismael o al reino de Edom, o a un revoltijo de reinos. No están seguros de su salvación. Por tanto, no conocen su linaje. ¿De qué linaje sois? Bueno, si sois de Mashiach, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y como dijo Mashiach a los Perushim, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Hoy decimos, es que somos hijos del Eterno, hijos de Elohim. Aleluya. Si sois hijos de Elohim, caminemos como verdaderos hijos de Elohim. Las obras de Elohim haríamos. Como dijo Mashiach, el que cree en mí, como dice la Escritura, de cierto os digo, el que cree en mí, cosas mayores que yo, él hará. Entonces tenemos que caminar como verdaderos hijos del Eterno. Generalmente este tipo de personas causan conflictos de continuo y perturban lo que es la convivencia. Nos encontramos seguido con este tipo de personajes, no solamente en congregación física, sino también en congregación por línea, porque lo que está en el corazón, en el alma, a donde quiera que la persona vaya, donde quiera que se manifieste, eso brotará, porque de la abundancia del corazón, del buen tesoro, la persona habla las buenas cosas y del mal tesoro habla las malas cosas. De la abundancia de ese tesoro, del corazón, es que la boca habla o escribe. A veces solamente basta un mensaje para darnos cuenta el contenido que hay en ese corazón. Y bueno, aunque muchas veces manifiestan su deseo de marchar en el peregrinaje por el desierto de este mundo, viviendo de acuerdo con los mandamientos, estatutos y decretos en la Torah del Eterno, disfrutan, amén, de las celebraciones y de las fiestas del pueblo del Eterno, de los Moadim, pero no les agrada tanto. No les agrada tanto como el poderse ir a disfrutar en el mundo.
O sea que hay un doblez de corazón, hay una doble vida. Y en el momento de estudiar la bendita Torah, no les gusta estudiar la bendita Torah. De lo contrario, viéramos muchos queriendo participar, compartiendo su comentario a la parashá. Viéramos muchos preguntar qué significa esto en la Torah. Pero al escuchar tanto silencio, nos damos cuenta que a mucho pueblo no le gusta escudriñar Torah. No le gusta hacer tefilá. No le gusta ayunar. No le gusta llevar una vida piadosa. Entonces nos damos cuenta que no solamente fue allá en el Bamidbar, sino que se sigue repitiendo en este tiempo. Como nos dice el Shele Shaul, hermanos, no ignoremos esto. Es un ejemplo que nos deja la bendita Torah, el Eterno en su Torah, para que no caigamos en semejante condenación. La inseguridad de estas personas, esa inseguridad que traen sobre lo que ellos creen, les impulsa a quedarse atrás, porque tienen un deseo, y su deseo es no dejar completamente los valores y los principios de este sistema. Algunos bajo el sistema de Edom, otros bajo el sistema de Ismael, bajo esos reinos, y otros bajo el sistema de Israel, pero confuso, no conforme a la bendita Torah. Entonces no quieren dejar esas partes, y entonces eso les hace mirar frecuentemente hacia atrás. En una Keilah física, los ves pegados al muro de hasta allá atrás, escondidos en lo más atrás. Y todo eso tiene una razón de ser. Quieren las cosas del Eterno, quieren las bendiciones del Eterno, pero no quieren pagar el precio de amar al Eterno con todo su corazón, mente, fuerza y alma, por sobre todas las cosas, de ponerlo en primer lugar. Y en consecuencia no pueden disfrutar de las satisfacciones que trae al alma, al corazón del que verdaderamente cree y eh, se entrega. Esas bendiciones que Jehová, el Eterno, da en el corazón y que se sienten constantemente aquí en el pecho. Es una satisfacción, yo le llamo un pago, ¿no? Pero obviamente no es pago porque es por gracia, pero pone una recompensa dentro de tu ser, una felicidad, un gozo que aunque quisieras compartirlo, no se puede porque el Eterno te lo dio a ti, es tuyo. Es tuyo por añorar, por desear, por anhelar, festejar una cita con el Eterno, un encuentro con el Eterno, un encuentro de corazón a corazón, bendito sea nuestra abacados. Bueno, estas personas que caminan en doble ánimo pueden estar, pero realmente no están, porque no lo sienten y porque esa recompensa a su corazón no llega, por tener sus pensamientos en otras cosas, aunque el sentido del oído o el sentido de la vista esté en un evento, esté en una fiesta solemne. Cosas muy tremendas y espero las vayas entendiendo para que te definas, bendito sea nuestro abacados. Y entonces, estas personas se sienten incómodas, tanto con sus hermanos de la común emuná como con todos aquellos que los rodean. Bueno, muchas veces llega algo que se llama religiosidad, incluso hasta con las personas del mundo. Van a las fiestas del mundo porque les gustan, pero critican. Están en las cosas del Eterno, pero critican. En todos lados están incómodos. Ya no saben si son de aquí o son de allá, como decía un personaje. Son como la mujer de Lot, que al alejarse de la ciudad de Sodoma, por alguna razón, no pudo evitar el mirar hacia atrás con nostalgia, con depresión, con algún sentir de esos grises, donde estaba su corazón. Por eso dijo Mashiach, donde está tu tesoro está tu corazón. Y volteó, y bueno, testimonio hay de que es una estatua de sal. Así que
hablando de sal, sal de ahí, pueblo mío. Sal de ese estado de doble ánimo. Sal de esa tibieza espiritual y defínete. O eres de los calientes que pelean del lado del trono del Eterno, o de los fríos como Hasatán. Pero no se puede en tibieza. Al final de los tiempos solamente hay derecha y izquierda. Derecha para los corderos, izquierda para los cabritos. Los de la derecha a la eternidad con el Eterno y los de la izquierda a la eternidad sin el Eterno. Bueno, usted ya se sabe esa parte. Bendito sea el abacados. ¿Y ellos qué tenían en su corazón? Si tan solo tuviéramos carne para comer. Si tan solo tuviésemos carne para comer. Ellos decían ahí en el versículo 5. Recordamos el pescado que comíamos allá en Misraim. No nos costaba nada. Y los pepinos y los melones, bendito sea el abacados. Los puerros, los ajos. Pero ahora nos estamos desfalleciendo. No tenemos nada que mirar, solamente arena en el desierto. Y de comer, solamente este man. ¿Qué es esto? Solamente estas hojuelas. Así que por sus quejas, parece que solo les gustaba comer con condimentos. Y bueno, se acordaban de los puerros, de las cebollas, de los ajos, de los pepinos, de los melones y del pescado. Pero obviamente ahí en el Bamidbar no se podía pescar. No había agua, no tenían el Nilo como lo tenían allá en Egipto. No había ningún lago por ahí. Pero sí, se acordaban del pescado que comían allá en Misraim. Ahí comían todo el pescado que querían o que podían. Pero ahora en el desierto se acuerdan solamente que en la otra vida de esclavitud tenían la posibilidad de comer pescado a libre demanda. Lo lamentable fue no que esa multitud mixta quisiese regresar a Egipto. Lo lamentable fue que los hijos de Israel también se contagiaron pronto, rápidamente con ese mismo espíritu. Estamos hablando de un espíritu de queja y empezaron a llorar junto con aquellas personas. Eran como una enfermedad contagiosa, una pandemia de injuria que se propagaba rápidamente por todo el campamento. Y eso es lamentable, porque no solamente pasó allá, sino sigue pasando en estos tiempos. Todos comenzaron a llorar y acordarse de Egipto cuando estaban en esclavitud haciendo ladrillos para las ciudades de Pitón y de Ramesés. Y para colmo se empiezan a quejar del alimento que el Eterno les está dando, el maná. Los que han estado en la sala de política divina, hemos tenido un tema conforme al Hormuz. Bueno, si no sabe qué es el Hormuz, está compuesto de mínimo 84 minerales. Pero cuando se hace la separación, el proceso químico, entonces se desprenden, nos enseña nuestro maestro Morea Harón, se desprenden como hojuelas, como semilla de cilantro, igual que el maná, y que tiene toda esa cantidad de sales minerales que necesita nuestro cuerpo, o de minerales que necesita nuestro cuerpo. Entonces el Eterno les estaba mandando el alimento completo y ellos lo despreciaron lo que el Eterno les estaba enviando, el maná, y decían, ¿qué es esto? Tienen maná para comer. Y este está siendo provisto de una manera milagrosa todos los días, mas sin embargo no les gusta, les fastidió. Les fastidió. Ahí en Toremet vi un comentario, bueno, hay dos comentarios de Racia a este versículo. Y me gustó y se lo quiero compartir.
Porque dice, ¿cuál es el sentido interior de este reclamo de los israelitas? Y nos da dos opciones. La primera es esta. Todas las cosas buenas requieren inversión de esfuerzo para lograrlas. Lo mismo es aplicable para alcanzar un estado espiritual de acuerdo, para ser santos o apartados. Esto requiere de un arduo trabajo con uno mismo. Y por el contrario, todo aquello que pretende minar tu propósito de trascendencia por medio de tornarte más puro y espiritual, se presenta en tu camino con toda facilidad y naturalidad para obstaculizarte ese paso, ese logro, esa finalidad. Así que es la fuerza que pretende seducirte, una prueba que al superarla te hace consciente de tu genuino potencial, de tu llamado para que lo entiendas. En hebreo, prueba y elevación tiene la misma raíz, porque al pasar exitosamente la prueba, el obstáculo, te elevas a un nivel superior. Hay un aliyá, un subimiento. Como esclavos, los israelitas crecieron acostumbrados a vivir de la generosidad de Egipto. Siendo esclavos, el pez o los peces, el pescado estaba muy cerca, ahí en las aguas del río Nilo. Y por eso después de su liberación hicieron escuchar su voz de protesta, porque a partir de entonces debían trabajar arduamente para obtener la bendición de lo alto. Aunque el man era por gracia, lo tenían que levantar, lo tenían que cocinar, pero tenían que vivir en Kedushá. Ese es un comentario, una óptica. Ahora vamos a otra. Igual de Rashi. Mire lo que dice. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, como dice el versículo 5. Y nos dice Rashi, en todo elemento de la creación, esto me gusta, en todo elemento de la creación y por ende en todo alimento que ingiere el ser humano, se halla presente un resplandor de la energía divina, energía vital, que es en definitiva el que da existencia física a ese elemento en particular. Incluso una mera roca, una piedra inerte, también tiene esa fuerza dentro de sí. De hecho, dice Rashi, si el Eterno quisiera hacer desaparecer algún elemento, no tendrá más que quitarle la energía divina que lo sustenta, y entonces aquel desaparecería como si jamás antes hubiese existido. Y es donde entendemos en el Brihadashá que Mashiach es el verbo, creador de todo, y que todo por él y para él subsiste. O sea, todo tiene su energía divina. Todo tiene vida porque él es un Dios vivo. Continúa diciendo, de hecho, si el Eterno quisiera hacer desaparecer algún elemento, solo tendría que quitarle su energía divina que lo sustenta y entonces aquel objeto, aquel producto, aquel alimento desaparecería como si nunca hubiese existido antes. Ahora bien, cuando tú que perteneces al reino humano ingieres elementos de los tres reinos inferiores de la naturaleza, estamos hablando del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, los comes, los digieres, los metabolizas, los haces parte de tu sangre y de tu carne, y así los elevas a un plano superior, porque ese es nuestro trabajo, elevar la materia, hacer el aliyah. Y en definitiva, ese es el objetivo de la existencia del ser humano, sublimar la materia, nos dice Rashi. Es por eso que los hijos de Israel reclamaron ante Moshe por la falta de alimento, porque si bien ingerían el milagroso maná, estaban preocupados porque no tenían posibilidad de cumplir su misión de elevar la energía divina que estaba intrínseca en los alimentos que en el desierto ellos no podían ingerir. Están esas dos opciones. Pero usted dígame qué opina.
¿Por cuál de las dos se inclina su corazón? ¿Cuál de las dos? Así que el Eterno respondió y les proveyó de carne. Y el Ruach Codes, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Jehová, nos explica por segunda vez lo que era el maná. No era una comida monótona, sino más bien una fuente milagrosa de buena salud. Todo lo que el cuerpo humano necesitaba estaba en el maná. El hecho es que cuando lleguemos al libro de Devarim, observaremos que allí se dice que al continuar su viaje por el desierto, sus pies no se hinchaban. Así que ese maná contenía todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas que su cuerpo necesitaba. Era el alimento de Jehová, el diseño de Jehová. Aquel maná que descendía del cielo les daba una alimentación completa y les infundía fortaleza, esa energía de vida que tenían los peces, los puerros, los ajos y todo cuanto pudiesen comer ahí en Israel. Y mucho más. Y también el maná es una figura de Adonai Yehoshua, de nuestro amado Mashiach, y también de la palabra del Eterno, de la bendita Torah, porque dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y ambos provienen de lo alto, de los Amain. Y es todo el alimento que nuestra alma necesita para vivir y para vivir bien. Bendito sea nuestro Padre eterno. Así que podemos ver cuánto amor nos tiene nuestro abacados. No despreciemos. Así que podemos observar que había varios modos de preparar el maná. Lo podían asar, freír, moler, podían hacer un pastel, podían hacer tortas y un sabor hermoso. Pero el Ruach Codes está diciendo aquí que este era un alimento adecuado, una comida maravillosa, y nos está enseñando que los hijos de Israel despreciaron esta comida. Algunos que en este tiempo oficialmente se declaran hijos del Eterno, se cansan del maná. Muchos son los que se cansan de la palabra, de la bendita Torah, de estudiarla y se apartan. Y esa actitud de desprecio ante la bendita Torah equivale a aquella conducta de los hijos de Israel allá en el desierto. Una conducta de rechazar el maná, la palabra del bendito eterno, su Torah. Y hace que muchos se alejen de la bendita Torah para recurrir a otras fuentes, para alimentarse de otras fuentes espiritualmente hablando, ajenas del del maná, del alimento espiritual celestial. Jehová nos ha dado su palabra y debemos alimentarnos de ella. El tratar de nutrirse con otros alimentos en otro lugar o de otra manera es rechazar lo que del Eterno viene, el maná que Él nos ha dado. Entonces debemos de tener cuidado con eso. No podemos jugar con lo que el Eterno nos da. Pero bueno, por cuestión de tiempo aquí vamos a terminar. Te invito a que sigas conectado escuchando las demás enseñanzas de los demás maestros, que es de gran bendición. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Si estas porciones, estos comentarios son de bendición a tu vida, compártelos. Compártelos con muchos otros más para que más personas sean bendecidas. Y si has despreciado el maná, ya no lo desprecies. Estudia Torah, guarda Torah, ponla por obra. Y eso será de bendición. Y bueno, Shabbat Shalom, Lehi Raot. Hasta pronto. Amén.